Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. Sons 6. El viento siempre había sido una presencia constante en mi vida. De niño, solía escuchar su canto suave a través de las rendijas de la ventana, y a medida que crecí, me di cuenta de que el viento no solo era una corriente de aire, sino algo más, algo extraño. Sin embargo, nunca imaginé que el viento pudiera ser tan poderoso. Cuando me mudé a esa casa en las afueras del pueblo, noté que el viento parecía más fuerte allí que en cualquier otro lugar. Las colinas cercanas eran perfectas para que las corrientes de aire corrieran con libertad. Pero algo en la casa me decía que no todo estaba bien. La casa estaba al borde del bosque, y la brisa que se deslizaba a través de las ventanas parecía tener un eco en su canto, algo inquietante. Las primeras noches, el sonido del viento me calmaba. Pensé que era solo el viento común, el que llega con la caída de la tarde. Pero entonces, una noche, mientras dormía, me desperté con una sensación extraña. No podía dejar de escuchar el viento. No era como las otras noches. No era una brisa tranquila. Era como si el viento estuviera golpeando la casa, moviendo las paredes, arrastrando algo con él. Me levanté, mirando hacia la ventana. El viento parecía más fuerte de lo que había sido antes, pero lo que me llamó la atención fue que no se detenía. De hecho, parecía ser más intenso. Al mirar más de cerca, vi algo que me hizo el corazón latir más rápido. Las sombras fuera de la casa se movían de una forma extraña. No eran sombras de árboles ni de la casa, sino figuras difusas, como si las sombras mismas estuvieran siendo arrastradas por el viento. ¿Qué era eso? Algo en mi interior me decía que no debía mirar más, pero no pude evitarlo. Esa noche, el viento se convirtió en algo más. No era solo aire moviéndose, era una presencia, una fuerza que se deslizaba a través de las paredes, a través del suelo, atravesando cada rincón de la casa. Cuando cerré los ojos, aún podía sentirlo, como si el viento estuviera respirando conmigo. A la mañana siguiente decidí investigar. Fui al ático, que siempre había estado cerrado. Nunca había notado si la puerta estaba bloqueada, pero esa mañana no pude resistir la necesidad de saber más. Abrí la puerta con fuerza, y al principio, el aire se sintió normal, aunque cargado de una humedad extraña. Pero cuando subí las escaleras y entré al ático, me encontré con algo que nunca esperé. El ático estaba lleno de máscaras, colgadas en las paredes, apiladas en el suelo. Máscaras de todo tipo, de madera, de metal, de cerámica. Algunas parecían extrañas, como si no fueran humanas. Todas ellas tenían ojos vacíos, y cada una parecía estar mirándome, siguiéndome con su vacío helado. En el centro de la sala había una figura de madera tallada, antigua y deteriorada, que se erguía como un guardián. Era una máscara, pero más grande que cualquier otra. Estaba cubierta de polvo, y sus ojos, vacíos, parecían reflejar algo mucho más profundo. Me sentí atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a acercarme. Cuando toqué la máscara, el viento volvió a golpear la casa con tal fuerza que sentí las paredes temblar. Pero no fue solo eso. El sonido del viento se transformó en algo distinto, algo como un llanto bajo, como si la máscara hubiera liberado algo dentro del aire. De repente, las sombras de las paredes comenzaron a moverse más rápido, más intensamente. Las figuras comenzaron a tomar forma. No eran solo sombras, eran formas humanas, pero distorsionadas. Eran las figuras de las máscaras,
las mismas que colgaban en las paredes, ahora cobrando vida, moviéndose a través del aire como si se deslizara. Miré hacia atrás y vi que la puerta del ático había comenzado a cerrarse lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Mi corazón latió con fuerza. Algo en este lugar no quería que yo estuviera allí. El viento comenzó a silbar y las figuras se movían más rápido. No podía ver sus rostros, solo sus ojos vacíos, que reflejaban mi miedo. Las figuras se acercaron lentamente, flotando en el aire como sombras vivientes, con sus ojos vacíos fijos en mí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Las máscaras colgadas en las paredes comenzaron a moverse, sutilmente, como si la casa misma estuviera respirando, respondiendo a algo que no podía ver. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar los susurros, pero sabía que estaban allí, provenientes de las sombras. ¿Qué querían de mí? Mi mente gritaba que debía huir, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado, paralizado, observando cómo esas figuras se deslizaban hacia mí, más cerca, más cerca. Un viento gélido sopló a través de la habitación, y de alguna manera las máscaras parecían cobrar vida. Cada una de ellas estaba mirándome ahora, con ojos que no eran solo vacíos, sino que contenían una profunda desesperación, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable. El viento aumentó de intensidad y el sonido se transformó en un murmullo ensordecedor. Una voz colectiva que parecía emanar de las mismas paredes, de las máscaras, de las figuras. Escúchalos, escucha lo que han sufrido, lo que están pidiendo. La voz era múltiple, como si miles de personas hablaran al mismo tiempo, pero no podía entenderlo. El viento me rodeaba, me asfixiaba, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Las figuras ya no eran solo sombras, ahora eran cuerpos, figuras humanas que flotaban, sin vida, pero con una intensa presencia. De repente, todo se detuvo. Las figuras se quedaron inmóviles, las máscaras dejaron de moverse, y el viento se calmó. El susurro cesó. Un silencio profundo llenó la habitación, como si todo el mundo estuviera esperando algo. Estaba tan tenso, tan ansioso, que no podía moverme. ¿Qué había pasado? ¿Qué era todo esto? Fue entonces cuando vi algo extraño. El objeto en el centro del ático, la máscara de madera gigante, comenzó a brillar. No de una manera normal, sino con una luz intensa, como si estuviera absorbiendo la oscuridad misma. Las sombras comenzaron a replegarse, y lo que parecía ser un vacío oscuro comenzó a llenarse de una energía extraña, como si el aire mismo estuviera siendo transformado. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, hacia la máscara. No pude resistirme, no podía moverme. Mis pies avanzaron sin control, y cuando mi mano tocó la máscara, sentí un golpe en mi pecho, como si algo estuviera intentando salir de dentro de mí. Y entonces, todo se detuvo. El ático ya no era un lugar oscuro y denso. Estaba completamente vacío, pero el aire zumbaba con una energía palpable. Todo lo que había visto, todas las figuras y las máscaras desaparecieron en un parpadeo. El viento se había ido, las sombras se habían desvanecido, y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero lo que me hizo comprender que no estaba soñando fue lo que vi al mirar hacia abajo. Mi reflejo no era el mío. En el espejo que había aparecido en el suelo del desván, vi una figura distorsionada de mí mismo. Mis ojos no eran los mismos, vacíos, como las máscaras. No podía apartar la vista, y una sensación extraña comenzó a recorrer mi cuerpo. Me estaba viendo, pero no era yo. Era otra versión de mí, una versión que me observaba con una sonrisa torcida, con una mirada que no reconocía. De repente,
Un golpe fuerte retumbó en el suelo, y la casa tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. Las figuras en el espejo comenzaron a moverse, pero ya no era un reflejo, eran realidad. Comencé a sentir un frío penetrante, y los susurros de las voces regresaron, pero esta vez mucho más cercanos. Es tu turno. El espejo comenzó a vibrar, y las figuras de dentro comenzaron a romper la superficie del cristal. ¿Qué estaba pasando? La figura de mi reflejo empezó a salir del espejo, como si estuviera atravesando el vidrio. No podía creerlo. Quería gritar, pero no podía. Era como si mi voz hubiera sido robada. Una risa suave, pero espantosa, resonó en la habitación, y la figura de mi reflejo finalmente salió por completo del espejo. No era yo, era algo más. La figura que salió del espejo no era yo, pero a la vez lo era. Sus ojos me miraban con una intensidad escalofriante, pero sus ojos vacíos me decían que no había nada humano en ellos. Era como una versión distorsionada, deformada de mí mismo, con una sonrisa torcida, cruel. La figura se acercó lentamente, y aunque mi mente gritaba que debía huir, mi cuerpo no respondía. El aire en el desván se volvió más denso, como si el espacio estuviera siendo empaquetado por la misma oscuridad que me rodeaba. Es tu turno. La figura susurró con una voz que no era la mía, pero que resonó dentro de mi cabeza. La figura levantó una mano y pude sentir una presión en mi pecho, como si algo estuviera sacándome de mí. Era como si estuviera perdiendo mi identidad, como si la persona frente a mí estuviera tomando lo que era mío. Mis pensamientos se comenzaron a desvanecer, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad que emanaba de la figura. Entonces, el aire se congeló. Ya no podía moverme, ni siquiera respirar. Las sombras comenzaron a retorcerse en las esquinas del desván, y las máscaras que había visto antes ahora flotaban alrededor de la habitación, sus ojos vacíos observándome. ¿Por qué me haces esto?, logré susurrar, pero mi voz era apenas un eco. La figura no contestó, solo sonrió más ampliamente, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. De repente, el viento volvió, pero no era el viento natural. Era un viento extraño, uno que no traía frescura, sino una sensación de vacío absoluto, como si estuviera soplando desde un lugar donde el tiempo no existía. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran reaccionando a algo que había despertado. La figura se acercó a mí, sus ojos vacíos ahora llenándome por completo. Sentí que ya no era yo, que había desaparecido. Todo mi ser se desvaneció en la oscuridad que se había formado, y mi reflejo, esa figura deformada, se apoderó de mí. Al final, no había vuelta atrás. El desván, la casa, el bosque, todo se desmoronó en una nube negra. Y mientras todo desaparecía, una última voz resonó, fuerte y clara. Ahora eres parte de esto. Y así, el viento nunca dejó de soplar. La figura distorsionada ya no era solo un reflejo, era la única realidad. 7. Desde el momento en que me mudé a la antigua mansión, algo me dijo que no pertenecía allí. La casa era grande, mucho más grande de lo que esperaba. Había pasado por generaciones, acumulando polvo, recuerdos olvidados y secretos enterrados en cada rincón. Aunque los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas y las paredes daban la impresión de haber sido olvidadas por el tiempo, había una sensación extraña en el aire. La primera noche, después de haber instalado mis cosas, me senté en el salón a descansar. La mansión parecía vivir de alguna manera, como si cada habitación respirara su propia historia. Las sombras de la noche se arrastraban por el suelo.
deslizándose por las paredes de la casa como si algo las estuviera guiando. Aunque estaba rodeado de silencio, una presencia persistía. Sentía que no estaba solo. El día siguiente no trajo calma. De hecho, fue peor. Mientras limpiaba el piso del pasillo principal, noté una puerta que nunca había visto antes. Era una puerta cerrada con llave, oculta detrás de una cortina antigua. No era una puerta que encajara con el estilo de la casa. Se veía nueva, recientemente instalada, y aunque el resto de la mansión estaba en ruinas, esa puerta permanecía en perfectas condiciones. El impulso de abrirla fue inmediato. No sabía qué esperaba encontrar al otro lado, pero algo dentro de mí quería saber. No era una curiosidad común, era algo más profundo, algo que me llamaba desde dentro de la casa. Esa misma noche, después de un largo día explorando la mansión, decidí tomar la llave que encontré en una de las cajas antiguas y probarla en la puerta. Mi mano tembló cuando coloqué la llave en la cerradura. El metal se encajó perfectamente, como si estuviera esperando a que la girara. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando un pasillo oscuro que nunca había visto antes. El aire estaba denso y una humedad extraña llenaba el espacio. La luz de la linterna apenas iluminaba el final del pasillo. A medida que avanzaba, podía sentir una presión creciente, como si el aire se estuviera volviendo más espeso, más pesado. Al final del pasillo había otra puerta, mucho más grande que la primera. Estaba hecha de madera oscura, con intrincados detalles tallados en su superficie, como si fuera una puerta antigua que perteneciera a un mundo perdido. Aunque el lugar estaba totalmente oscuro, sentí que debía abrirla. Con un golpe sordo, la puerta se abrió, revelando una habitación vacía, completamente vacía. Pero algo no estaba bien. En el centro de la habitación había una alfombra roja, desgastada por el tiempo, con extrañas manchas que no podía identificar. Y fue entonces que lo vi, una figura al fondo de la habitación, en una esquina oscura que parecía esperarme. Aunque no podía distinguir sus detalles con claridad, el aire se volvió más frío, y el suelo bajo mis pies comenzó a sentirse pegajoso, como si el lugar hubiera estado sellado durante años. De repente, las luces de la linterna comenzaron a parpadear, y la figura dio un paso hacia mí. Podía sentir su presencia a pesar de la oscuridad. El aire se volvió más denso, y en el momento en que mi corazón comenzó a latir con fuerza, la figura murmuró algo, pero no pude oírlo. Solo el eco de sus palabras retumbaba en mi cabeza, como si estuviera diciendo algo importante, algo que no debía escuchar. Fue en ese momento que la puerta se cerró sola detrás de mí, como si algo me hubiera atrapado dentro. El suelo comenzó a temblar levemente, y el susurro de la figura se hizo más claro. Ahora, en lugar de palabras, solo había un sonido gutural, algo que resonaba profundamente, como si el lugar estuviera vibrando con algo mucho más antiguo. Sin poder moverme, miré fijamente a la figura, que ya no parecía humana. Sus ojos brillaban con una luz anaranjada, y su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, pero una sombra que parecía tener vida propia. Lo único que podía hacer era escuchar mientras el pasillo detrás de mí comenzaba a retumbar, como si algo más se acercara. La figura comenzó a sonreír, pero no era una sonrisa amigable. Era oscura, y me pareció que sus dientes eran demasiado largos. Ya era hora de que llegases. El suelo tembló levemente bajo mis pies, y el aire se volvió más espeso, como si la casa misma estuviera respirando con la figura que se acercaba hacia mí. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, casi hipnótico, mientras se deslizaba por la habitación.
desafiando la oscuridad que parecía absorberlo. No podía apartar la mirada. Algo me atrapaba. Algo dentro de mí me decía que no debía moverme, que no podía huir. Cada músculo de mi cuerpo estaba congelado en su lugar. La figura avanzó lentamente, y lo único que podía escuchar era el sonido del viento que golpeaba las paredes de la mansión, mezclándose con el eco de mis pensamientos. Finalmente, la figura se detuvo frente a mí, apenas a unos metros de distancia. No había rostro, solo una sombra negra que parecía estar hecha de la misma oscuridad que llenaba la habitación. Su presencia era opresiva, como si la propia casa estuviera vibrando con una energía extraña, un poder que no entendía. De repente, las paredes comenzaron a cerrarse, como si la habitación misma estuviera empujándome hacia el centro. Los sonidos de las sombras se intensificaron, como si miles de voces susurraran en un idioma que no podía comprender. La figura levantó una mano, y en ese instante sentí un tirón invisible en mi pecho, como si algo estuviera arrancándome de adentro. La luz de la linterna empezó a parpadear de nuevo, y el frío en el aire se volvió casi insoportable. La figura habló, pero su voz no era humana. Era un susurro bajo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Has abierto la puerta que no debías abrir. Ahora estás atrapado aquí. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué puerta? ¿Qué estaba pasando? No podía pensar claramente. La sensación de estar rodeado por algo que no podía ver me mantenía paralizado. De repente, la figura se desmaterializó, y por un segundo la habitación quedó en total oscuridad. El aire, el frío, todo se detuvo. Estaba completamente solo, o al menos eso pensaba. Pero entonces, una nube oscura comenzó a formarse en el centro de la habitación. No era humo, no era niebla, era algo vivo, algo que parecía estar tomando forma, algo que me observaba. Vi cómo las sombras se deslizaron hacia mí, envolviéndome, y sentí una presión que me aplastaba, como si el aire mismo estuviera tratando de ahogarme. La figura que había estado antes desapareció, pero algo más comenzó a hablar desde las sombras. La casa nunca te dejará ir. El aire a mi alrededor se volvió tan denso que no podía respirar. Mi mente trataba de encontrar una forma de escapar, pero el suelo bajo mis pies parecía pegajoso, como si no pudiera moverme, como si la casa misma estuviera reclamándome. De repente, una puerta apareció en la pared. Era diferente a todas las demás. La madera parecía haber sido desgastada por el tiempo, y las runas extrañas talladas en su superficie emitían una luz débil que no podía entender. Sabía que esa puerta no había estado allí antes. Sabía que era la clave de todo. Me acerqué a ella, impulsado por algo más allá de mi voluntad. Mis manos temblaban mientras tocaba la superficie de la puerta, y al instante, una energía desconocida me atravesó. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro, una escalera que descendía hacia lo desconocido. ¿Era eso lo que había estado esperando? Algo dentro de mí me dijo que no debía entrar, pero las sombras parecían llamarme, como si la puerta fuera el único camino hacia algo mucho más oscuro que lo que había visto hasta ahora. Miré hacia atrás, pero la habitación ya no existía. La mansión había cambiado. Las paredes se desmoronaban. El suelo parecía hundiéndose bajo mis pies. Y la única forma de escapar era bajar por la escalera, hacia las profundidades de lo que fuera que se ocultaba allí. De repente, una nueva figura apareció en la entrada de la puerta. Esta vez no era una sombra, era humana, o al menos parecía serlo. Tenía los ojos vacíos, pero sus labios estaban ligeramente curvados hacia una sonrisa, como si me estuviera esperando.
¿Te atreves a descender? No había opción. El viento comenzó a soplar nuevamente y sin pensar comencé a bajar por la escalera. Mientras descendía, sentí que cada paso me llevaba más lejos de la realidad, como si estuviera entrando en un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían. La escalera crujía bajo mis pies mientras descendía hacia la oscuridad, el aire frío rozando mi piel, casi como si las sombras mismas estuvieran tocándome. El viento, ese viento que siempre había sentido en la casa, ahora se convirtió en un susurro constante, como si algo estuviera hablando en mi oído, algo que no podía entender. La figura frente a la puerta, con los ojos vacíos, seguía allí, mirándome. No hablaba, solo sonreía. Esa sonrisa sin emoción, sin vida, que parecía esperarme. Mis piernas se movían por inercia, arrastrándome hacia la oscuridad que se expandía con cada paso. Ya no podía pensar, ya no podía sentirme en control de mis propios movimientos. Algo me había poseído, algo que no quería ser comprendido. De repente, cuando llegué al final de la escalera, la figura apareció frente a mí, bloqueando la entrada de lo que parecía una gran sala. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, símbolos que no podía entender, pero que me estremecían solo con mirarlos. «Ya lo sabes», susurró la figura, y su voz resonó dentro de mi cabeza. «Sabes lo que está pasando». Mis ojos se abrieron, pero mi mente no podía procesar lo que veía. La sala estaba llena de máscaras, estatuas y reliquias de siglos pasados. Todo parecía estar colapsando sobre sí mismo, como si todo fuera parte de un ciclo, de un pasado que nunca terminó. Y entonces sentí una presencia más fuerte, algo que se movía dentro de las sombras. La figura levantó su mano y el aire se congeló. En el centro de la habitación, una puerta de hierro comenzó a abrirse lentamente, revelando una nebulosa niebla que no dejaba ver lo que había dentro. Solo podía escuchar susurros, como si miles de voces perdidas estuvieran clamando desde el otro lado. «Es tu destino», dijo la figura con una voz que ya no era humana. «Estás atrapado en este ciclo. No hay salida». Miré hacia atrás, pero las escaleras, el pasillo, todo lo que había conocido de la mansión, se había desvanecido. El tiempo y el espacio ya no existían. Solo quedaba la puerta y la figura que se acercaba cada vez más. No había más escape. Todo me estaba arrastrando hacia adentro, hacia lo desconocido. Los susurros me llamaban y la oscuridad me envolvía, como si el mismo vacío estuviera ansioso por tragarse mi ser. Sin poder resistirme más, di el paso hacia la puerta. Lo último que sentí fue el frío de la niebla envolviéndome por completo. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, supe que ya no volvería. En ese instante, entendí lo que había sucedido. No había escapatoria. La mansión había ganado, y ahora era parte de ella, atrapado en un ciclo eterno. 1. Había algo extraño en el sonido del viento esa noche. No era el viento común que uno espera en una noche tranquila. Era como si el aire mismo susurrara palabras que no debía. Mi nombre es Daniel, y nunca imaginé que una simple visita a un pueblo olvidado me llevaría al borde de la desesperación. El pueblo de Valle Sombrío no aparecía en los mapas, o al menos no en los actuales. Era un lugar aislado, rodeado por montañas, donde la niebla nunca se desvanecía completamente. Decidí ir allí en busca de respuestas. Mi hermano menor había desaparecido meses atrás, y las pistas me habían llevado hasta este pueblo olvidado. La última vez que supe de él, había mencionado algo acerca de una casa vieja en las afueras, una casa que según los rumores estaba maldita. Cuando llegué al pueblo, no había nadie en las calles.
ningún sonido, ni un murmullo de vida. Las casas, en su mayoría, estaban cerradas, con ventanas rotas o cubiertas por tablones. Sin embargo, algo me empujaba a seguir adelante. Una necesidad de saber, de entender lo que había pasado. La gente me miraba desde las ventanas, pero no se acercaban. Solo sus ojos, vacíos, me observaban. Caminé por el pueblo, siguiendo el único camino pavimentado que conducía hacia las colinas, hasta llegar a la casa de la que mi hermano me había hablado. Estaba allí, al final del camino, justo en el borde del bosque. Era una construcción antigua, de piedra y madera envejecida. La puerta principal estaba abierta, y aunque mi instinto me decía que no debía entrar, algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. La casa estaba oscura, las paredes llenas de grietas y las ventanas selladas. El aire dentro era denso, como si la humedad lo hubiera absorbido todo. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más profundo, más abrumador. Cada paso que daba resonaba en las escaleras de madera, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. En el salón principal encontré algo que no esperaba. Una foto en la mesa, vieja y arrugada. Al principio pensé que era una foto de mi hermano, pero al mirarla más de cerca vi que no era él. Era una mujer, con el rostro parcialmente cubierto por sombras, pero lo que realmente me desconcertó fueron los ojos. Eran los mismos ojos que había visto en los aldeanos cuando llegué, vacíos, perdidos. De repente, escuché algo, un susurro, como si viniera del piso superior. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché claramente mi nombre. Daniel. El sonido me heló por completo. Mi nombre, susurrado en la oscuridad, pero no desde una persona. No era humano. Era como una presencia, una sombra que se deslizaba entre las paredes. No pude moverme. No sabía qué hacer. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi frente. Pero por alguna razón, algo me impulsó a subir al piso superior. La voz me guiaba, y aunque me resistía, mis pies comenzaron a moverse hacia las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el silencio alrededor parecía crecer hasta volverse insoportable. Al llegar al segundo piso, encontré una puerta entreabierta. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, y al empujarla, la encontré vacía, salvo por una silla en el centro de la habitación, frente a una ventana rota. En la silla había algo que me paralizó. Era una figura humana, sentada, con la cabeza agachada. No podía ver el rostro, pero algo en la postura de la figura me hizo sentir una opresión en el pecho. ¿Eres tú? Swing, susurré, sin poder evitarlo. De repente, la figura levantó la cabeza y vi esos ojos, los mismos vacíos ojos que había visto en la foto y en las caras de los aldeanos. Y aunque su rostro estaba cubierto de sombras, su voz me llegó clara y precisa. No deberías haber venido, Daniel. La figura frente a mí no se movió, pero algo en su presencia me hizo dar un paso atrás. Aquellos ojos vacíos me observaban fijamente, como si pudieran ver todo lo que había en mi interior, como si supieran todo sobre mí, cosas que ni yo mismo entendía. ¿Quién eres? Logré preguntar, mi voz temblorosa, luchando por mantenerme firme. La figura, sin embargo, no respondió. En su lugar, una corriente fría recorrió la habitación, como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto más denso, más pesado. El silencio fue absoluto, pero sentí que el peso de la respuesta estaba flotando en el aire, esperando ser pronunciado. De repente, la silla comenzó a moverse lentamente hacia mí. Al principio solo se deslizó unos centímetros, pero luego comenzó a girar, lentamente, como si la figura estuviera invitándome a acercarme, a escuchar lo que tenía que decir. No sabía qué hacer.
Pero mi cuerpo, como si fuera controlado por algo fuera de mi voluntad, me acercó un paso más. Daniel, ¿sabes por qué estás aquí?, susurró la figura, su voz resonando en la habitación como un eco distante. No viniste solo por tu hermano. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía saberlo si yo mismo no lo entendía completamente? ¿Qué quieres decir?, Drenia pregunté, mi mente girando, tratando de comprender. El nombre de mi hermano, Andrés, resonaba en mi cabeza, y algo en las palabras de la figura me hizo pensar que estaba atrapado en algo mucho más grande que una simple desaparición. La figura, alzando lentamente la mano, hizo un gesto hacia la ventana rota. A través de ella vi algo que no había notado antes. En el jardín de la casa, bajo la luz pálida de la luna, se formaba una figura más. Estaba de pie, inmóvil, observando la casa. No podía distinguir quién era, pero el brillo en sus ojos, la forma de la figura, era como si estuviera esperando a que todo se cumpliera. Tu hermano no ha desaparecido, Daniel. Él ya está aquí, esperando que tomes su lugar. El corazón me latió tan fuerte que sentí que iba a salir disparado de mi pecho. Tomar su lugar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba sucediendo en este pueblo? Miré nuevamente por la ventana, y la figura en el jardín seguía allí, inmóvil, esperando. ¿Qué lugar? Mi mente estaba luchando por entender. ¿Qué quiere decir con tomar su lugar? La figura en la silla se levantó lentamente, el crujido de la madera resonando en el aire. La habitación se oscureció aún más, y una sombra profunda llenó cada rincón. La presencia de la figura se hizo más palpable, como si el propio aire a su alrededor estuviera siendo succionado hacia ella. Tu hermano es uno de nosotros ahora, susurró la figura, acercándose lentamente hacia mí. Él ha sido reclamado por el ciclo, y ahora te toca a ti. De repente, un estruendo vino del pasillo. Al girarme, vi que las paredes comenzaban a moverse, como si la casa estuviera cambiando de forma. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se cubrían de polvo y telarañas, y el suelo temblaba bajo mis pies. «No», grité, retrocediendo, pero las sombras en la habitación parecían crecer, acercándose cada vez más. «Ya no puedes huir, Daniel. El ciclo te ha elegido». Antes de que pudiera reaccionar, la figura del jardín se desvaneció de repente y apareció justo frente a mí, su rostro borroso, pero sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Su presencia era sofocante, y el aire se volvió aún más frío. No podía moverme, como si algo me hubiera sujetado. «Estás atrapado, como lo estuvo tu hermano. El ciclo ha comenzado, y tú, como él, serás parte de esto». Las paredes de la casa crujieron, y con un último esfuerzo logré girarme hacia la puerta, pero ya no estaba allí. Solo quedaba oscuridad, un vacío profundo que me tragaba. La figura de mi hermano apareció ante mí, pero algo estaba mal. Sus ojos eran vacíos, su cuerpo pálido y rígido. «No podía escapar», dijo, su voz apagada, vacía, como si estuviera hablando desde lo más profundo de la oscuridad. «Y ahora, tú tampoco podrás». Este giro introduce la revelación de que el protagonista está atrapado en un ciclo eterno, al igual que su hermano, y que la casa y sus fuerzas oscuras están reclamando su alma. La figura de su hermano, ahora parte del ciclo, refleja el destino que le espera. Si deseas continuar con el desenlace o realizar ajustes, avísame. Estoy listo para seguir desarrollando la historia. Mi cuerpo ya no respondía. No podía moverme, ni gritar. Estaba atrapado en una realidad distorsionada, un ciclo que no podía entender ni escapar. Frente a mí, mi hermano Andrés, o lo que quedaba de él, me miraba con aquellos ojos vacíos.
Su rostro estaba desfigurado, pero la oscuridad en sus ojos era inconfundible. «Es tu turno ahora», dijo, su voz ronca y distante, como si viniera de un lugar lejano. «No hay forma de escapar, Daniel. El ciclo ya te ha reclamado». El aire alrededor de mí se volvió denso, y una fuerza invisible comenzó a apoderarse de mi mente. La casa crujía, como si cada rincón estuviera respirando, como si todo fuera parte de un organismo vivo. Las paredes comenzaron a moverse, cambiando de forma, deformándose, como si intentaran cerrarse sobre mí. El suelo temblaba bajo mis pies, y las sombras se alargaban, envolviéndome, aplastándome. No importaba cuánto intentara moverme, la presión aumentaba. Mi corazón latía con fuerza, pero cada vez más lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras que se deslizaban alrededor de mí, tocándome, susurrando mis peores miedos al oído. «No puedes huir, Daniel», susurraron las sombras al unísono. «Ya no eres libre, eres parte del ciclo». De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un eco lejano se escuchó en el aire, como si el tiempo se estuviera desintegrando a su alrededor. Vi la figura de mi hermano acercarse lentamente, pero esta vez algo había cambiado en su rostro. Su sonrisa era torcida, llena de desesperación y vacío. «La casa siempre reclama», dijo, su voz ahora como un lamento. «Y tú, Daniel, serás su siguiente prisionero. Aquí no hay escapatoria». Mi cuerpo comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbido por la misma oscuridad que se había apoderado de la casa. No podía respirar. La realidad se desdibujaba ante mis ojos, y la figura de Andrés se alejaba, fundiéndose con las sombras. «El ciclo nunca termina», susurró su voz en mi mente. «Solo se repite». Con esas palabras, su imagen desapareció, y yo me quedé allí, atrapado, sin tiempo ni espacio. El ciclo había comenzado, y ahora era parte de él. La casa, la oscuridad, las sombras, todo lo que había experimentado había sido una llamada, un aviso de que mi alma ya pertenecía a ese lugar. El suelo se desmoronó bajo mis pies, y todo lo que quedaba era la voz de la casa, susurrando mi nombre, reclamándome. «Bienvenido, Daniel. Ahora eres uno de nosotros». Y con ese susurro final, el ciclo se cerró sobre mí, llevándome a un lugar del que no podría regresar jamás. 2. El viento cortante de la madrugada golpeaba con fuerza las ventanas del apartamento, como si el aire quisiera entrar a la fuerza. Mi nombre es Martín, y no creí que una simple mudanza a este vecindario tan tranquilo pudiera cambiar mi vida para siempre. Cuando me dijeron que el lugar era algo apartado, pensaba que solo encontraría silencio y paz. Lo que no sabía es que había algo más, algo oculto en las sombras de este vecindario. Desde el primer día que llegué, hubo algo en la atmósfera que me inquietaba. No podía poner el dedo sobre ello, pero era como si el aire estuviera lleno de una extraña tensión. Algo que no se veía, pero que estaba presente. Tal vez solo era la novedad de mudarme a un lugar diferente, pero cada vez que caminaba por la calle, sentía miradas extrañas, como si los vecinos me observaban demasiado. A veces podía ver sombras en las ventanas, pero cuando miraba directamente, no había nadie allí. La casa en la que me alojaba era vieja, de esas que tienen historias que nunca se cuentan. Había algo en la estructura que no era del todo recta. Las paredes parecían tener grietas que nunca dejaban de crecer, y las puertas crujían, incluso cuando no las tocabas. Pero lo más extraño de todo fue lo que encontré en el sótano. Era una tarde lluviosa, y yo, sin nada mejor que hacer, decidí bajar al sótano a revisar algunas cajas que aún no había deshecho. Al principio, todo parecía normal.
las cajas apiladas, algunos muebles viejos y polvo por doquier. Sin embargo, mientras movía una caja grande hacia un lado, encontré algo que me detuvo en seco. Era una puerta pequeña, casi oculta, que nunca había notado antes. Estaba al fondo del sótano, parcialmente cubierta por el polvo y las telarañas. No parecía una puerta común. El marco era de madera vieja, la pintura estaba desgastada y la cerradura oxidada. Pero lo más raro de todo era la sensación que me dio al acercarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por un momento sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera observando desde el otro lado. Mi mente me decía que no debía abrirla. «Es solo una vieja puerta», me repetí, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Tal vez la curiosidad, tal vez una necesidad inexplicable de entender qué había allí, me obligó a dar el paso. Con un crujido, la puerta cedió, y la oscuridad que se extendía detrás de ella me invadió. Era un pequeño pasillo, oscuro y húmedo, con el aire cargado de algo extraño, algo que no podía identificar. Avancé unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, pero entonces escuché algo. Un sonido bajo, un susurro que venía del final del pasillo. «Martín». Mi nombre fue susurrado en el aire, como si viniera de las paredes mismas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El pasillo seguía en completa oscuridad, y por un momento me pregunté si había oído mal. Pero no fue eso. Era real. Algo me estaba llamando, algo que no debía estar allí. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos, mientras la sensación de que alguien o algo me observaba me envolvía. El susurro había sido claro, demasiado claro. «Martín». El sonido había provenido de la oscuridad frente a mí, pero no podía ver nada. La única fuente de luz era la pequeña lámpara que había traído conmigo al bajar al sótano, y su luz temblaba débilmente, luchando contra la oscuridad creciente a su alrededor. Me quedé paralizado, mirando el pasillo frente a mí. Algo no estaba bien. El aire, antes fresco y seco, ahora estaba cargado de humedad, y un frío inexplicable me recorría los huesos. A pesar del miedo que sentía, algo dentro de mí me impulsó a dar un paso adelante. ¿Quién me había llamado? ¿Qué era esa voz? Decidí que debía seguir adelante, que debía entender lo que estaba pasando. Avancé con cautela, mis pasos resonando en la quietud. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo estuviera absorbiendo mi energía, como si el pasillo mismo me estuviera atrapando. A medida que me acercaba al final, la oscuridad se volvía más densa, más palpable. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura, borrosa al principio, apareció en la esquina del pasillo. Era tan débil, tan etérea, que al principio pensé que había sido un reflejo, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero la figura comenzó a tomar forma. Era un hombre, o algo que se parecía a uno, con una cara oscura, como si estuviera cubierto por sombras impenetrables. Su presencia era aterradora, y aunque no podía ver sus ojos, sentía que me observaban con intensidad. «¿Quién eres?», logré susurrar, mi voz quebrada por el miedo. No esperaba respuesta, pero la figura se movió hacia mí, lentamente, como si no tuviera prisa. «Martín, has llegado tarde», dijo. Su voz era profunda y resonante, pero carecía de emoción, como si estuviera hablando desde un lugar lejano, distante. El ciclo ya ha comenzado. El aire se volvió más pesado, y el hombre, si es que podía llamarse así, avanzó un paso más. La oscuridad lo envolvía, pero sus contornos eran más nítidos, más definidos, a medida que se acercaba. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué ciclo? ¿De qué hablaba? Lo que has encontrado aquí no tiene vuelta atrás.
continuó. Este lugar, este pasillo, ha estado esperando por ti. Has sido elegido, Martín. Mi cuerpo comenzó a temblar, pero no pude apartar la mirada. La figura se acercaba cada vez más, y el frío que sentía se volvía insoportable. De repente, el hombre extendió una mano hacia mí, y su sombra se alargó, invadiendo el espacio a mi alrededor. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo estuviera apoderándose de mi alma, de mi esencia misma. No puedo, balbuceé, retrocediendo. ¿Qué quieres de mí? Pero la figura no respondió. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa macabra. Todo lo que tienes que hacer es aceptar. De repente, la oscuridad se desvaneció, y todo alrededor de mí desapareció. El pasillo, la casa, la ciudad, todo se desintegró, dejándome suspendido en la nada. La figura se desvaneció también, y por un momento me quedé flotando en un vacío absoluto, sin tiempo, sin espacio. Pero antes de que pudiera procesarlo, sentí una presión inmensa en mi pecho. Algo estaba sucediendo, algo que no podía controlar. La figura, ahora difusa y etérea, apareció nuevamente frente a mí, su rostro distorsionado por la oscuridad que lo rodeaba. El ciclo no se puede romper, Martín. Has sido marcado. Ahora serás parte de él. El vacío que me rodeaba se cerró sobre mí, y la presión sobre mi pecho se intensificó. La figura frente a mí, esa presencia oscura, flotaba inmóvil, observándome con sus ojos vacíos. Ya no podía moverme. El aire estaba espeso, denso, y cada respiración me costaba más. El sonido de mi propio pulso resonaba en mis oídos. Cada latido, cada respiro, se sentía como una condena. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, dijo la figura de nuevo, su voz resonando en mi mente. Aceptar lo que eres, aceptar lo que esta casa te ha marcado para ser. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si el mismo espacio estuviera tomando vida. Las paredes de la casa, las que había conocido, se materializaron nuevamente en mi mente. Cada rincón, cada grieta, cada objeto, todo parecía estar conectado, pero no podía entender cómo ni por qué. Mi cuerpo, por alguna razón, no respondía. Era como si mi alma estuviera siendo desgarrada lentamente, absorbida por algo mucho más grande, algo que había estado esperando mucho antes de mi llegada. ¿Qué quieres de mí? Finalmente logré preguntar, mi voz quebrada por el terror. La figura sonrió, y en su sonrisa había una mezcla de tristeza y malicia. Quiero que te conviertas en parte del ciclo. El ciclo que comienza con la casa y termina con aquellos que, como tú, no pueden escapar de lo que se les ha impuesto. Todo a mi alrededor comenzó a girar. Las sombras y las luces se distorsionaban. Mi mente se nublaba, como si todo estuviera perdiendo su sentido. Y mientras el tiempo se alargaba y se comprimía, entendí lo que estaba sucediendo. Este lugar no era solo una casa. No era un simple refugio olvidado. Era una prisión, un lugar que atrapaba a las almas de aquellos que entraban, condenándolos a formar parte de un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. Y ahora, yo, al igual que todos los que habían entrado antes que yo, era una pieza más en ese ciclo. La figura se desvaneció lentamente y la oscuridad me envolvió por completo. Los susurros, los ecos de las voces perdidas se mezclaban con mi respiración. No había escape. El ciclo no podía romperse. Y en ese momento sentí como todo lo que conocía comenzaba a desvanecerse. Mi cuerpo ya no existía de la misma manera. Mi conciencia ya no pertenecía a este mundo. Era solo una sombra más, atrapada entre las paredes de la casa. La casa me había reclamado, y ahora era parte de ella. Tercera. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas.
y el viento aullaba fuera de la vieja cabaña. Mi nombre es Javier, y había decidido pasar el fin de semana fuera de la ciudad, buscando un poco de paz y tranquilidad. Pero lo que encontré no fue ni paz ni tranquilidad. Lo que encontré fue algo mucho más perturbador. La cabaña estaba aislada, rodeada de árboles que parecían abrazar el lugar, ocultándolo de la vista del mundo exterior. Al principio, todo parecía perfecto. El aire fresco, el sonido de la lluvia, el crujir de la madera mientras el viento empujaba contra las paredes. Era exactamente lo que había necesitado para desconectarme. O eso pensaba. Nada más llegar, me di cuenta de que algo no estaba bien. El lugar parecía haber estado vacío por años, con polvo cubriendo cada rincón. Pero lo que más me desconcertó fueron las huellas de barro que encontré en el suelo, como si alguien hubiera estado allí, y no hacía mucho tiempo. Pero, al mirar alrededor, no vi a nadie, solo el silencio, roto por el golpeteo constante de la lluvia. Decidí no preocuparme demasiado por ello. Pensé que tal vez algún animal había entrado, o tal vez la tormenta había hecho que el aire se moviera de manera extraña, creando esas huellas. Así que, después de desempacar, me acomodé en la sala, junto a la chimenea, buscando una forma de relajarme. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía más pesado. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, aunque yo sabía que no debía dejar que mi mente jugara conmigo. Pero algo seguía no estando bien. La casa estaba demasiado callada, y las huellas de barro no me dejaban en paz. Decidí que debía salir a dar un paseo por el jardín, despejarme un poco y ver si podía encontrar alguna explicación racional para todo esto. Cuando salí al exterior, la tormenta había empeorado. La lluvia era ahora más densa, y el viento sacudía las ramas de los árboles con violencia. Pero me sentí extrañamente atraído por el sendero que se adentraba en el bosque. Decidí seguirlo, caminando lentamente bajo la lluvia, dejando que el sonido de la tormenta me envolviera. De repente, algo en el aire cambió. El viento dejó de golpearme, y el silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Algo en mis entrañas me decía que debía volver a la cabaña, pero no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia adelante. Seguí caminando, más por impulso que por elección, hasta que llegué a un pequeño claro. Allí, en el centro del claro, había una figura. Al principio, pensé que era un árbol o una sombra, pero cuando la luz de un relámpago iluminó el paisaje, vi lo que estaba allí. Era una silueta humana, erguida, como si estuviera esperando. Pero lo más extraño era que no había lluvia ni viento alrededor de la figura. Era como si todo el mundo a su alrededor estuviera detenido. Mi corazón dio un salto. Me quedé allí, mirando, sin saber qué hacer. La figura no se movía, pero algo me decía que no debía acercarme. No podía moverme. No podía apartar la mirada. Javier. La figura susurró, su voz sonando como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Javier. El susurro resonó en mi mente, pero cuando miré alrededor, la figura seguía allí, inmóvil, casi etérea, como si el tiempo mismo la hubiera suspendido. Cada paso que daba hacia ella sentía como si una fuerza invisible me frenara, pero mis pies seguían moviéndose, más rápido ahora, como si algo o alguien me estuviera empujando hacia esa figura. Mi cuerpo temblaba, pero no por el frío. Era como si una corriente helada me atravesara, como si la misma naturaleza estuviera dándome una señal, advirtiéndome de que me acercara. Pero aún no entendía por qué no podía detenerme. Mis pensamientos se nublaban mientras me acercaba más y más a esa figura que, aunque visible, parecía no pertenecer a este mundo. ¿Qué quieres de mí?,
Drenia logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. La figura, que parecía humana en su forma, levantó lentamente la cabeza, y fue entonces cuando sus ojos me miraron. No tenía ojos normales. Eran profundos, negros como el abismo, pero en ellos pude ver algo más, algo que me paralizó. Parecían vacíos, como si no hubiera alma dentro, pero también había algo inquietante, una presencia que me arrastraba hacia ella, algo más antiguo y más sabio de lo que podía comprender. «Has venido por respuestas, Javier», dijo la figura, su voz aún suave, pero llena de una autoridad que no podía entender. «Pero las respuestas no son lo que crees». De repente, el viento volvió a golpear con fuerza. El sonido de la tormenta volvió a envolvernos, pero la figura seguía allí, inmóvil, como si fuera intocable, ajena al mundo alrededor. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió a continuación. Las sombras en el bosque comenzaron a moverse, y pude ver algo más entre los árboles, algo que no había notado antes. Era una multitud, una fila interminable de figuras que se acercaban, caminando lentamente, sin prisas, como sombras que tomaban forma. Podía oír sus susurros, como un coro bajo, pero no podía entender lo que decían. Me sentí rodeado, atrapado entre esas figuras que se deslizaban hacia mí, sus ojos vacíos reflejando la luz de los relámpagos. «Estás aquí porque no tienes elección», continuó la figura, su voz resonando en mi cabeza. «La casa, el pueblo, todo te ha atraído aquí. Has sido llamado, Javier». Mi cuerpo comenzó a temblar con mayor fuerza, y el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Todo lo que había creído saber, todo lo que había dado por sentado, ahora se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me había traído aquí? ¿Por qué? La palabra salió de mis labios sin querer. ¿Por qué yo? La figura sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como si no tuviera vida. Porque todos los que vienen aquí son llamados por el mismo ciclo, el ciclo de aquellos que no pueden ver lo que hay más allá. Fue entonces cuando lo entendí, aunque de manera borrosa. Estas figuras, estas sombras, no eran simples habitantes del bosque. Eran las almas atrapadas en este lugar, almas que habían sido marcadas, condenadas a repetir su existencia una y otra vez, sin poder escapar de este ciclo interminable. La figura levantó su brazo hacia el cielo, y en el instante en que lo hizo, las sombras alrededor de nosotros se alzaron hacia el cielo también. Era como si el propio bosque estuviera reaccionando, como si todo estuviera alineándose para un propósito más grande, un propósito que yo no comprendía. La figura me miró por última vez, y en su mirada vi un destello de algo antiguo, algo infinito. «El ciclo se completa una vez más, Javier», dijo suavemente, «y ahora tú eres parte de él». La figura levantó la mano, y un viento gélido recorrió el bosque. Las sombras a su alrededor se alzaron con una fuerza invisible, como si todo el lugar estuviera vivo, cobrando vida propia. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar, y las figuras a mi alrededor avanzaron lentamente, sin prisas, pero con una certeza aterradora. «El ciclo se completa, Javier», repitió la figura, su voz resonando como un eco en mi mente. «Y ahora tú serás parte de él. Ya no hay regreso». El aire se volvió aún más pesado, y las sombras parecían apoderarse de todo a mi alrededor. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. No podía gritar. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desmoronaba ante mis ojos, reemplazado por una oscuridad que no podía comprender, por un vacío infinito que me tragaba lentamente. Las figuras se acercaron más, rodeándome. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural.
pero ya no podía ver más allá de ellos. Todo lo que veía ahora era la oscuridad que me envolvía. Los susurros que antes parecían lejanos ahora eran claros y fuertes, resonando en mi mente, como si me estuvieran absorbiendo por completo. «Te hemos estado esperando, Javier», dijeron las sombras al unísono, sus voces tan frías como la misma muerte. «Eres el último. El ciclo no puede continuar sin ti». Mi mente comenzó a desvanecerse, como si mi cuerpo ya no perteneciera a este mundo. Las sombras me rodeaban, pero ya no tenía fuerzas para resistir. La figura en el centro levantó la mano una vez más, y las sombras se alzaron como un manto, cubriéndolo todo. El ciclo nunca termina, siempre comienza de nuevo. Y con esas palabras mi conciencia se desvaneció. Ya no estaba en el bosque, ya no estaba en ningún lugar, solo había oscuridad. El ciclo se cerró sobre mí, y ahora era parte de él, una sombra más entre las sombras. Cuarta. El aire de la noche estaba impregnado con un silencio espeso, roto solo por el sonido lejano de los grillos. Mi nombre es Sara, y nunca imaginé que una excursión a las montañas me llevaría a enfrentar algo más allá de mi comprensión. Al principio, todo parecía ser una aventura más, algo para escapar de la rutina de la ciudad. Pero al llegar al campamento, algo me hizo sentir que había cometido un grave error. Habíamos decidido acampar en un lugar apartado, lejos de cualquier rastro de civilización. Solo un par de amigos y yo, rodeados por la inmensidad de la naturaleza. Pero desde que llegamos, las cosas empezaron a sentirse diferentes. La atmósfera estaba demasiado densa, como si el bosque estuviera observándonos, como si algo nos estuviera esperando. La cabaña que habíamos alquilado estaba a unos kilómetros del campamento, y el sendero que tomamos para llegar allí estaba solitario y cubierto de vegetación. Al principio, el paisaje era hermoso, pero al adentrarnos más, las sombras parecían volverse más profundas, más oscuras, y el aire comenzó a volverse más pesado. Había algo en ese lugar que no podía poner en palabras, algo extraño que me hacía sentir incómoda, pero intenté no darle demasiada importancia. Esa noche, después de montar las tiendas de campaña, nos reunimos alrededor de una fogata. Las llamas danzaban y calentaban el aire frío, pero incluso con el calor del fuego, una sensación de inquietud me invadía. Mis amigos parecían relajados, riendo y contando historias, pero algo no estaba bien. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad fuera de nuestro pequeño círculo de luz se volvía más imponente. De repente, escuché algo, un crujido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Miré a mi alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Pensé que podría ser un animal, tal vez un ciervo o algún otro ser de la fauna nocturna, pero algo en mi estómago me decía que no era eso. La sensación de ser observada era tan intensa que no pude evitar mirar al bosque, intentando ver más allá de las sombras. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Mis amigos se rieron, aparentemente despreocupados. «Solo el viento, Sara. Relájate», dijo uno de ellos, Tomás, mientras daba otro sorbo a su bebida. Pero yo no podía relajarme. Algo me decía que no estábamos solos. Decidí caminar un poco lejos del campamento, buscando un momento de soledad para calmar mis pensamientos. El sendero estaba oscuro, pero la luz de la luna lo iluminaba lo suficiente para que pudiera ver dónde ponía los pies. Al avanzar, la sensación de inquietud creció. Un escalofrío recorrió mi espalda y miré hacia atrás, asegurándome de que no me estuviera alejando demasiado. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía. No era un animal.
Era una figura humana, pero su contorno era borroso, indistinto, como si la luz de la luna no pudiera tocarla por completo. La figura estaba parada, inmóvil, observándome. No podía ver sus detalles, pero su presencia me paralizó. Mi respiración se detuvo por un momento, y el miedo se apoderó de mí. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de mantener la calma, pero mi voz salió rota, temblorosa. La figura no respondió. Simplemente permaneció allí, como si no me hubiera visto, como si fuera parte del paisaje nocturno. Tragué saliva, mi cuerpo comenzando a moverse de nuevo por impulso. Comencé a caminar hacia ella, pero cuando di unos pasos, la figura desapareció entre los árboles. Mi corazón latió con fuerza mientras miraba alrededor, buscando algún rastro de la presencia que había visto. Pero no había nada. El bosque parecía tan tranquilo como antes, pero el silencio se sentía diferente ahora, pesado, como si algo hubiera cambiado. Mi mente me decía que debía volver al campamento, pero una parte de mí quería seguir, descubrir qué era esa figura. Algo me empujaba, algo que no podía entender, y fue cuando escuché un susurro bajo, suave, apenas audible, pero claramente presente. «Sara». El susurro de mi nombre se repitió en el aire, bajo, como un murmullo que provenía de todos lados, pero que no podía ubicar. «Sara». Mis pies se movieron sin pensarlo, avanzando hacia la oscuridad. No podía ver bien en la penumbra, pero la figura que había visto antes, la que desapareció entre los árboles, parecía seguirme, como una sombra que se deslizaba a mi lado. Mi mente me decía que estaba siendo irracional, que debía regresar, pero una fuerza extraña me empujaba a continuar, a adentrarme más en el bosque, más allá del sendero. Cada paso que daba me alejaba más del campamento, de la seguridad que había dejado atrás. Pero el susurro, las voces, el frío en el aire, todo me mantenía atrapada en este sentimiento de que debía saber más. «¿Quién está ahí?», grité de nuevo, más fuerte esta vez, mi voz resonando entre los árboles, pero no obtuve respuesta. El viento comenzó a soplar más fuerte y las hojas crujían bajo mis pies, creando una sensación de inquietud aún mayor. Miré alrededor, pero el bosque estaba tan oscuro que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Sin embargo, algo comenzó a moverse frente a mí, moviéndose entre los árboles, tal vez una figura, pero ahora era más nítida, más real. Mi respiración se volvió agitada, el miedo comenzando a apoderarse de mí. Traté de retroceder, pero algo me detuvo. No pude moverme. Mis pies no respondían. Algo invisible parecía estar sujetándome, aprisionándome en ese lugar, entre las sombras, donde las figuras comenzaban a multiplicarse a mi alrededor. De repente, una figura apareció frente a mí. No era la misma que había visto antes, pero su rostro, oscuro y difuso, se materializó en la niebla. Su expresión era inexpresiva, vacía. La figura se acercó lentamente y pude escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera luchando por encontrar sus palabras. «Nos has encontrado», susurró, su voz quebrada, como si no viniera de un ser humano. «Ahora serás parte de ellos». Antes de que pudiera comprender lo que decía, la figura levantó una mano hacia mí. En ese instante, una ola de calor recorrió mi cuerpo y sentí una presión como nunca antes. Era como si el aire alrededor de mí se espesara, como si todo el bosque se estuviera acercando, rodeándome. Sentí que algo me observaba desde las sombras, más allá de la figura frente a mí. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. «Te hemos estado esperando», respondió la figura. «Este lugar no te dejará ir. El ciclo ha comenzado». La presión sobre mi pecho aumentó y con un esfuerzo logré girarme para huir.
Pero cuando miré a mi alrededor, el bosque había cambiado. Ya no reconocía el sendero por el que había venido. Las sombras parecían más densas y las figuras que me rodeaban se movían lentamente hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad. Comencé a correr, mi cuerpo acelerado por el pánico, pero las sombras me seguían, siempre a unos pasos de mí. Mis piernas no respondían como debía, y el aire se volvía más denso con cada paso. No sabía hacia dónde huir, no sabía qué estaba pasando. Todo se había vuelto extraño, inquietante, como si el propio bosque me hubiera atrapado. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente tropecé y caí al suelo. Me levanté rápidamente, pero al mirar hacia arriba, me encontré con algo aún más aterrador. La figura que había visto antes estaba ahora frente a mí, pero no era solo una figura. Su rostro se transformaba, tomando la forma de alguien que conocía muy bien. Era el rostro de uno de mis amigos del campamento, Tomás. ¿Tomás?, pregunté, con la voz quebrada por el terror. Pero la figura sonrió de una manera que no era suya. Nosotros somos el bosque. El ciclo es nuestra naturaleza. La figura frente a mí, con el rostro de Tomás, sonrió de manera torcida, como si disfrutara de mi miedo. El bosque, que antes parecía ser solo un lugar de naturaleza, ahora se sentía como una cárcel, un ser vivo que me atrapaba en su abrazo invisible. No, no puedes ser, Tomás, murmuré, mi mente intentando procesar lo que estaba pasando. Pero la figura solo seguía sonriendo, su rostro cada vez más distorsionado. El bosque es nuestro hogar, dijo, la voz de Tomás ahora resonando con algo más, algo que no podía identificar. Nadie puede escapar de él. Todos los que entran aquí, todos los que buscan respuestas, se convierten en parte de su ciclo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la figura de Tomás avanzaba hacia mí, y con cada paso, el bosque parecía cerrarse más. Las sombras se alargaban, estirándose hacia mí como si quisieran arrastrarme hacia el suelo. «Lo siento, Sara», dijo la figura, su sonrisa ahora completamente demencial. «Te estábamos esperando, pero ahora no podrás irte». Intenté retroceder, pero algo me sujetaba. El aire, el bosque, todo me estaba aplastando. Las sombras comenzaban a invadir mi visión, y antes de darme cuenta, estaba rodeada. No podía ver el campamento, no podía ver a mis amigos. Solo estaba yo, atrapada en este lugar sin tiempo, sin salida. «¡No!», grité, pero mi voz no tenía eco. Era como si el bosque mismo hubiera tragado mis palabras, como si el lugar no me permitiera siquiera existir. La figura de Tomás se desvaneció en el aire, y en su lugar aparecieron más figuras, sombras que se deslizaban entre los árboles. Todos sus rostros eran familiares, pero todos tenían ese mismo brillo vacío en sus ojos, como si no fueran humanos, como si ya no tuvieran alma. Todos eran parte del bosque, parte de este ciclo eterno que nunca se rompe. «El ciclo debe continuar», dijeron al unísono, sus voces fusionadas en una sola. «Todos los que vienen, todos los que buscan, terminan aquí». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El aire me faltaba. No había salida. Las sombras se acercaron, cubriéndome completamente, y antes de que pudiera respirar otra vez, todo se apagó. Cuando desperté, ya no estaba en el bosque. Estaba en una cabaña, rodeada por las mismas figuras, las mismas sombras. El ciclo comenzaba de nuevo, y ahora era una más.